Hola amigos, en el capítulo de hoy veremos cómo hacer desconchones o chipping con diferentes técnicas. ¡Adelante vídeo! El chipping o desconchón es el efecto de la pintura al desprenderse de una superficie. Esto es muy común en vehículos de todo tipo, sobre todo militares. La primera técnica y la más básica consiste en realizar un chipping con rotulador punta fina. Se trata de aplicar pequeños puntos o líneas sobre la superficie con un rotulador punta fina, imitando los pequeños desconchones que se producen por rozaduras o golpes. Esta técnica es muy simple y la suelo utilizar en la mayoría de mis modelos. Es una técnica ideal para las aristas y para los bordes de las maquetas. La segunda técnica es una de las primeras que aprendí. En aquella época le llamaban túnel de lavado y es tan sencilla como efectiva. Se trata de sumergir la maqueta en agua y aplicar una capa de color con aerógrafo cuando aún está húmeda. Una vez pintado el modelo vuelvo a sumergirlo en el agua y esto hace que se desprenda una parte de la pintura. Si queréis que se desprenda la pintura en alguna zona puntual, también podéis ayudarla con un pincel. Hace algún tiempo descubrí que la témpera o gouache son ideales para imitar este tipo de pinturas. Para pintar una miniatura o maqueta con gouache solo se necesita que esté imprimada con colores mate y un bote de gouache del más económico. Diluimos el gouache con agua destilada en un bote aparte y lo agitamos. Aplico el gouache sobre la superficie de forma general y espero a que esté seco. Podemos realizar tantas pasadas como creamos necesario. Si nos queda irregular, no es ningún problema, ya que con los procesos posteriores quedará completamente integrado. Ahora, con un pincel ligeramente humedecido en agua, me dedico a retirar una parte del gouache. Lo hago con pinceladas largas en las zonas verticales, imitando el efecto de la lluvia, o con ligeros toques en las partes más horizontales, para que parezca un desconchón. Para fijarla de forma definitiva, lo mejor es barnizar la maqueta, preferentemente en barniz mate. Ahora os voy a mostrar las técnicas más recientes, que se basan en un producto tan común como la laca de pelo. Relleno un bote con laca de la de toda la vida, la de la abuela. Lo aplico generosamente por toda la superficie con el aerógrafo. Espero unos minutos y empiezo a pintar con el color del vehículo. En este caso también se trata de un color blanco. Una vez pintado y con la ayuda de un pincel húmedo, froto toda la superficie y hago saltar una parte del color blanco. En este caso he utilizado acrílicos tipo vinílico y los desconchones son bastante grandes. Si lo hubiera hecho con lacas acrílicas serían mucho más sutiles. Podemos barnizar una vez terminado el proceso y volver a repetirlo. Eso lo podríamos hacer con diferentes colores si necesitáramos chippings muy exagerados, por ejemplo de vehículos abandonados. Ahora voy a probar un producto específico para hacer chipping de Vallejo. Se trata de un líquido formulado específicamente para realizar este efecto.
Aplico este producto sobre una maqueta previamente pintada en gris Panzer. Espero unos minutos a que seque. Ahora empiezo a aerografiarla con el color típico del Afrika Korps y con sus correspondientes subidas de luz. Una vez terminada la modulación, cojo un pincel y lo humedezco en agua. Mojo la superficie del vehículo y empiezo a frotar la misma con el pincel. Como veis, al frotarlo empieza a saltar el color ocre y nos deja ver el gris de base. Insisto en las aristas, en las zonas sometidas a más roces. Esta es la primera vez que probaba un producto específico para hacer chipping, y la verdad es que me ha convencido un montón. La verdad es que el efecto es muy realista. Estas son algunas de las técnicas para hacer desconchones. Hay algunas más que explicaré en vídeos posteriores. Si el vídeo os ha gustado, ya sabéis, dadle a like y pulsad en la campanita. Un abrazo y hasta pronto.